Escúchame bien. ¿Cuántas veces te has partido el alma trabajando, esforzándote día tras día, y aún así sientes que nunca es suficiente? Te levantas temprano, corres detrás de tus sueños, pero la vida parece empujarte siempre al segundo lugar, y ahí es donde la mayoría se rinde. Pero hay algo que casi nadie sabe. Cuando parece que nada florece, es justo cuando tus raíces se están haciendo más fuertes. Hoy conocerás la historia de Samuel, un joven que estuvo a punto de abandonar todo. Y fue en su momento más oscuro cuando descubrió que la constancia tiene un poder silencioso, capaz de cambiarlo absolutamente todo. En un pequeño pueblo junto al río, vivía un joven de tan solo 16 años. Su nombre era Samuel. La vida nunca había sido fácil para él. Su familia era humilde. Su padre trabajaba como carpintero en un pequeño taller de madera, luchando cada día por ganar lo justo para sobrevivir. Samuel no era el chico más brillante en la escuela, ni el que todos admiraban. Pero había algo en él que lo hacía diferente. Una fuerza silenciosa, casi invisible, que pocos notaban. La capacidad de nunca rendirse. Cada mañana, incluso antes de que el sol tocara las copas de los árboles, Samuel se levantaba en silencio. Mientras otros seguían dormidos, él salía de su casa, respiraba el aire fresco del amanecer y corría junto al río. Sus pies golpeaban la tierra húmeda con un solo propósito: perseguir un sueño que parecía imposible. Para Samuel, correr no era solo un pasatiempo. Era la chispa que encendía su esperanza, la llave que podría abrirle las puertas a un futuro diferente. Su mayor anhelo era entrar en la academia deportiva del distrito. Allí entrenaban los mejores, los verdaderos atletas, aquellos que tenían la oportunidad de cambiar sus vidas. Samuel soñaba con estar entre ellos. Imaginaba el orgullo en los ojos de su padre, al verlo no solo como un hijo, sino como alguien capaz de alcanzar lo que parecía imposible. No corría únicamente para ganar medallas. Corría para demostrar que su esfuerzo podía transformar la realidad de su familia. Que aquel pequeño taller de madera, con trabajo y constancia, podía crecer y dejar atrás los días de escasez. En cada zancada, Samuel no solo veía un camino de tierra, veía el reflejo de un futuro mejor. Pero los sueños, por muy grandes que sean, siempre ponen a prueba a quien los persigue. Durante 2 largos años, Samuel participó en todas las carreras locales que pudo. Se esforzaba, entrenaba, corría con el corazón, pero al final, siempre ocurría lo mismo. Llegaba segundo o tercero, nunca primero. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos amigos le decían: «Samuel, quizá correr no es para ti, estás perdiendo el tiempo». Otros se reían, asegurando que jamás lograría algo más allá de su pequeño pueblo. Cada derrota pesaba como una piedra en su espalda. Y aunque regresaba a casa exhausto y con el orgullo herido, al día siguiente volvía a levantarse antes del amanecer, porque dentro de él todavía quedaba una llama encendida. Una mañana gris, el cielo comenzó a soltar una lluvia intensa. El viento golpeaba las ramas de los árboles, y el camino de tierra se transformó en un sendero resbaladizo de barro. Aún así, Samuel no se detuvo. Se calzó sus zapatillas desgastadas y salió a correr como cada día. El frío cortaba su piel, las gotas le nublaban la vista. Hasta que, en un descuido, su pie se hundió en el lodo y su cuerpo cayó pesadamente contra el suelo. Un dolor agudo atravesó su tobillo. Se levantó con dificultad, pero apenas podía apoyarse. Sus ropas estaban cubiertas de barro, la lluvia le empapaba el rostro, y en ese instante, la fuerza que siempre lo había acompañado comenzó a quebrarse. Samuel se sentó bajo un árbol, con las manos temblorosas. El agua corría por su frente mezclada con lágrimas que llevaba tiempo conteniendo. Por primera vez en años, pensó que tal vez sus amigos tenían razón. Quizá estoy perdiendo el tiempo. Tal vez no soy lo suficientemente bueno. En ese momento, no era el barro lo que más le pesaba, sino la sombra de la derrota en su corazón. Sentado bajo aquel árbol, con el tobillo adolorido y la ropa empapada,
Samuel sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Los recuerdos de cada derrota desfilaron por su mente como una procesión de fracasos. Las risas de sus amigos, las voces que le decían, «No es para ti», se hicieron más fuertes que nunca. En medio de la lluvia, Samuel se cubrió el rostro con las manos. ¿De qué sirve correr cada día si al final siempre pierdo? ¿De qué sirve soñar si el mundo parece empeñado en recordarme mis límites?, pensó. Por primera vez, su corazón dudó. Quizá su destino no estaba en la pista. Quizá la vida solo quería enseñarle que no todos los sueños están hechos para cumplirse. El silencio de su interior era más pesado que el ruido de la tormenta. Y por un instante, Samuel sintió que esa podía ser la última vez que corría. El llanto de Samuel se confundía con el golpeteo de la lluvia cuando una voz grave y pausada rompió el silencio. «¿Por qué lloras, hijo?». Samuel levantó la mirada. Frente a él, un anciano campesino conducía lentamente a sus vacas por el sendero. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos que irradiaban calma. Samuel, con voz entrecortada, respondió: «Corro cada día. Me esfuerzo al máximo. Y aún así, siempre pierdo. Creo que estoy perdiendo el tiempo». El viejo sonrió con suavidad. Se acercó y señaló un rincón cercano del bosque. «¿Ves ese bambú, Samuel? ¿Sabes cuánto tarda una semilla de bambú en crecer?». Samuel negó con la cabeza. 5 años. Durante ese tiempo no ves nada, ni un brote, solo tierra vacía. Pero bajo el suelo sus raíces crecen profundas y fuertes, preparándose para sostener algo grande. Y de pronto, en unas pocas semanas, se eleva más de 25 metros hacia el cielo. El anciano hizo una pausa, y con una mirada firme, concluyó: «Tú eres como ese bambú. Tal vez aún no veas resultados, pero tus raíces están creciendo. No te rindas ahora». En ese instante, algo cambió en el corazón de Samuel. Las palabras del viejo penetraron como luz en medio de la tormenta. Y por primera vez, entendió que su esfuerzo no estaba siendo en vano. Las palabras del anciano quedaron suspendidas en el aire como si fueran más fuertes que la tormenta. Samuel cerró los ojos e imaginó esas raíces invisibles, creciendo bajo tierra, silenciosas pero poderosas. Por primera vez, comprendió que su esfuerzo, aunque no se viera, estaba construyendo algo dentro de él. No corría en vano. Cada amanecer, cada kilómetro bajo el sol o la lluvia, cada derrota, todo era parte de ese crecimiento oculto. El viejo lo miró con ternura y le dijo al despedirse: «Hijo, no corras para demostrarle nada a los demás. Corre para demostrarte a ti mismo que eres capaz. El bambú tarda, pero cuando crece, toca el cielo». Samuel sintió cómo el peso de la duda comenzaba a desvanecerse. En su interior, una chispa de fuego encendía un nuevo propósito. Ya no importaba cuántas veces hubiera perdido. Lo importante era que cada paso lo acercaba a su verdadero destino. Ese día, bajo la lluvia, Samuel decidió que nunca más correría para callar las voces de otros. A partir de ahora, correría para escuchar la suya. Desde aquel encuentro bajo la lluvia, Samuel ya no era el mismo. Se levantaba cada mañana con una nueva certeza. No entrenaba para demostrarle nada a nadie. Entrenaba para demostrarse a sí mismo que podía superar sus propios límites. El dolor de los músculos dejó de ser una carga para convertirse en señal de progreso. La soledad del camino ya no lo entristecía, ahora lo fortalecía. Samuel entendió que cada paso, cada gota de sudor, cada respiración entrecortada, eran ladrillos invisibles en la construcción de su futuro. No importaba si llovía, si el frío congelaba el aire, o si el calor lo hacía desfallecer. Con el sol, con la luna o con tormenta, Samuel corría. Y mientras muchos descansaban o se rendían ante la incomodidad, él se mantenía firme, cultivando la disciplina que, poco a poco, lo estaba transformando en un verdadero atleta. Ya no corría para ganar un lugar en una lista. Corría porque había descubierto algo más profundo, la fuerza de la constancia. El consejo del viejo sabio se convirtió en la brújula de Samuel. Ya no corría para ganarle a los demás,
corría para crecer por dentro. Día tras día, bajo el sol ardiente o el frío del amanecer, sus pasos se volvieron más constantes, más firmes. Pero esta vez no se trataba solo de correr. Samuel comenzó a observar, a estudiar, a aprender en silencio. Pasaba horas viendo videos de corredores profesionales, copiando su postura, analizando su respiración, entendiendo cómo mover los brazos, cómo distribuir la energía en cada tramo de la pista. Leía artículos viejos sobre técnicas de atletismo que encontraba en la biblioteca de la escuela. Tomaba notas, ensayaba movimientos, corregía errores. Poco a poco, su cuerpo cambió. Su respiración dejó de ser desordenada. Sus zancadas se hicieron más firmes, su resistencia más sólida. Los vecinos lo veían correr y pensaban que no había diferencia. Pero dentro de él, Samuel sabía que cada día estaba un paso más cerca de convertirse en el corredor que siempre soñó ser. No había aplausos, ni espectadores, ni medallas. Solo un muchacho entrenando en silencio, cultivando raíces invisibles. Y esas raíces lo estaban transformando en alguien que pronto estaría listo para florecer. Finalmente, llegó el momento que Samuel había esperado durante años. La gran carrera del distrito. Era más que una simple competencia. El ganador sería seleccionado para la academia deportiva, el sueño que había alimentado cada una de sus madrugadas. El campo de atletismo estaba repleto. Jóvenes corredores de escuelas prestigiosas se alineaban, con uniformes impecables y zapatillas nuevas, preparados para demostrar su talento. Samuel, en cambio, se encontraba en silencio, vestido con su modesta camiseta y sus zapatillas desgastadas. No tenía la apariencia de un campeón, pero llevaba consigo algo que nadie más poseía: la fuerza de la constancia. El público murmuraba. Algunos lo miraban con desdén, otros ni siquiera lo notaban. Pero dentro de él no había dudas. Recordaba las palabras del anciano. Sentía las raíces firmes que había cultivado en su interior. Respiró hondo. Se colocó en posición de salida y esperó. El silbato sonó, y la multitud estalló en gritos. Los primeros metros fueron un caos. Empujones, zancadas rápidas, corredores lanzándose con toda su energía desde el inicio. Samuel, en cambio, permaneció sereno. No corrió más rápido de lo que había entrenado. No se dejó llevar por la prisa de los demás. Mantuvo su ritmo, constante, seguro, tal como lo había practicado cientos de veces en silencio. Cada paso era un recordatorio. No corro para los demás, corro para mí. La carrera entraba en su tramo final. Samuel mantenía su paso, constante, mientras otros corredores ya comenzaban a mostrar signos de agotamiento. El sudor caía como ríos sobre sus rostros, las zancadas se desordenaban y las respiraciones se volvían pesadas. En ese instante, Samuel recordó cada amanecer, cada entrenamiento en soledad, cada derrota que lo había empujado a ser más fuerte. Su mente repetía con claridad: no corro para ellos, corro para mí, paso a paso, constancia. A falta de los últimos 200 metros, algo cambió. Su cuerpo respondió como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Sus músculos, antes tensos, parecieron liberarse. Su respiración se volvió poderosa y estable. Y entonces, aceleró. Uno a uno, los fue alcanzando. Primero al cuarto lugar, luego al tercero. La multitud comenzó a reaccionar. El murmullo de las gradas se convirtió en gritos. Nadie podía creerlo. Samuel, el muchacho que siempre quedaba atrás, estaba remontando con una fuerza imparable. En los últimos 50 metros, sus rivales intentaron resistir, pero ya era tarde. Samuel volaba sobre la pista, como si todas esas raíces invisibles lo hubieran impulsado hacia adelante. Con un último esfuerzo, cruzó la meta. Primero. El estadio entero explotó en aplausos y gritos. Samuel había escrito, en ese instante, la página más gloriosa de su vida. Cuando Samuel cruzó la meta, el estadio estalló en gritos y aplausos. Pero para él,
todo se volvió un silencio extraño. Su respiración lo envolvía todo, golpeando como un tambor en su pecho. Sentía el ardor en sus piernas, el pulso acelerado en sus sienes, y aún así, algo dentro de él sabía que había logrado lo imposible. Entonces, levantó la mirada. Entre la multitud vio a su padre, el hombre que había pasado la vida entera luchando contra la pobreza con martillo y madera. Ahora estaba allí, de pie, con las manos temblorosas cubriéndose la boca. Sus ojos estaban inundados de lágrimas, incapaz de contener la emoción. Durante un instante, padre e hijo se miraron en silencio. No hicieron falta palabras. Ese intercambio decía más que cualquier discurso. «Estoy orgulloso de ti. Lo lograste». Samuel sintió que el tiempo se detenía. Ya no era el chico inseguro que perdía todas las carreras. Era un campeón. Pero más importante aún, era el hijo que había hecho brillar el corazón de su padre. Los amigos de la escuela corrieron a felicitarlo. Sus maestros lo aplaudieron con entusiasmo. Pero Samuel apenas notaba nada de eso, porque en su interior entendía que la verdadera victoria no estaba en la medalla ni en los aplausos, sino en haberle demostrado a su padre y a sí mismo que la constancia podía transformar la vida. Ese día, en medio de un estadio lleno, el triunfo más grande fue íntimo, sencillo y eterno. La mirada emocionada de un padre hacia su hijo. El tiempo pasó. Samuel ya no era el muchacho flaco que corría descalzo por los caminos de tierra. Ahora era un hombre formado por la disciplina, respetado en el deporte y recordado en cada pista donde competía. Pero un día decidió volver a donde todo había comenzado. El amanecer lo recibió igual que en su niñez. El río fluyendo sereno, las casas humildes, los mismos senderos que alguna vez recorrió con la respiración agitada y la esperanza en el corazón. El pueblo lo miraba con admiración. Los niños corrían detrás de él, imitándolo como si fuera un héroe salido de un cuento. Los vecinos lo saludaban con orgullo. Ya no lo veían como aquel chico que siempre perdía, sino como el ejemplo de que la constancia puede cambiar destinos. Samuel caminó hasta el viejo taller de madera. Allí, su padre seguía trabajando, con canas en el cabello y las mismas manos marcadas por el esfuerzo. Se abrazaron en silencio, como dos hombres que sabían que todo el sacrificio había valido la pena. Antes de marcharse, Samuel se detuvo frente al mismo árbol bajo el que, años atrás, lloró pensando en rendirse. Puso la mano sobre la corteza húmeda y cerró los ojos. Esa imagen de sí mismo derrotado se desvanecía, reemplazada por la certeza de que cada lágrima y cada caída habían sido necesarias para llegar a donde estaba. Ese día, Samuel entendió que no solo regresaba como un corredor. Volvía como un símbolo de esperanza para su gente. Volvía como alguien que había demostrado que hasta en los lugares más pequeños se pueden cultivar raíces profundas capaces de tocar el cielo. Samuel sabía que aún le faltaba un paso más. Su corazón lo guiaba hacia las afueras del pueblo, allí donde los campos se abrían al horizonte, y un viejo árbol ofrecía su sombra generosa. Bajo sus ramas, descansaba el anciano campesino que años atrás le había hablado del bambú. Al verlo, Samuel sonrió con gratitud. Caminó hacia él, y con la voz cargada de emoción, dijo: «Maestro, si aquel día no hubiera escuchado tus palabras, quizá me habría rendido. Gracias a ti entendí que mis raíces estaban creciendo, y hoy estoy aquí porque no me detuve». El sabio lo miró con ojos llenos de ternura y respondió lentamente: «Me alegra haberte inspirado, hijo. Pero no lo olvides. Yo solo te mostré un ejemplo. Tú fuiste quien decidió levantarse cada día. Tú regaste esa semilla con tu esfuerzo. La fuerza siempre estuvo en ti». Samuel bajó la cabeza con humildad. Comprendió que aquel hombre no le había dado la victoria, sino algo mucho más valioso: la claridad para encontrar en sí mismo la disciplina y la fe. Se sentaron juntos en silencio, observando el bambú que crecía firme y alto con el viento. Y en ese instante, Samuel entendió que la verdadera grandeza estaba en no olvidar nunca el poder de la constancia. La historia de Samuel es mucho más que la victoria en una carrera.
Es la prueba de que la constancia es la fuerza silenciosa que transforma los sueños en realidad. En la vida, muchas veces sentimos que nada avanza. Entrenamos, estudiamos, trabajamos duro, y los resultados parecen no llegar. Es fácil pensar que todo esfuerzo es en vano. Pero igual que el bambú, lo que no vemos es lo más importante: las raíces que crecen en lo profundo, preparando el terreno para sostener algo grande. El error de muchos no está en intentarlo, sino en rendirse demasiado pronto. Abandonan justo cuando la semilla está a punto de romper la tierra y elevarse hacia el cielo. Samuel entendió que cada amanecer en que corrió solo, cada derrota que lo hizo más fuerte, cada lágrima derramada bajo la lluvia, eran parte del proceso. Y eso es lo que debes recordar. El éxito no llega de golpe. Se construye en silencio, con disciplina diaria, con paciencia, con la fe de que lo invisible de hoy será lo visible de mañana. Si alguna vez sientes que nada cambia, no te detengas. Si tu meta parece lejana, sigue avanzando. Porque la constancia no es solo un hábito. Es el puente que conecta tus sueños con tu destino. No dejes que este mensaje se pierda en tu vida. Si esta historia te movió, aunque sea un poco, haz clic ahora en Me gusta y suscríbete. Cada vez que lo haces, no solo apoyas el canal, te aseguras de recibir más historias que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir.